¿Cómo se contrae el músculo cardíaco? A ver, ¿qué has leído? ¿Qué saben al respecto? Alguien que se aviente, a ver, un voluntario que quiera sacrificarse por el equipo. A ver, Ramírez Gutiérrez, venga de ahí. Doctor, pues yo había leído que el músculo cardíaco, digamos que se contraía cuando había una concentración intracelular, de calcio baja, creo, o disminuía. Al revés, que aumenta la concentración de calcio. Ah, perdón. No te preocupes. Y bueno, ¿de dónde viene todo ese impulso o qué? Bien. ¿De las fibras de Purkinje? Bien, muy bien, perfecto. ¿Y estas, de dónde traen el impulso? De los nodos. De los nodos. Muy bien, exactamente. Bien, muy bien. Vamos a analizarlo entonces ahora. Entonces vimos nosotros que el músculo esquelético y el músculo cardíaco, a pesar de ser estriados ambos y de tener similitudes, tienen diferencias muy específicas en relación a su mecanismo de excitación, cómo se excitan y cómo se contraen. El mecanismo de contracción es similar, pero el cómo se excitan es diferente. Entonces, de este lado, por ejemplo, del lado derecho de tu pantalla, encuentras pues la disposición en fibras del músculo esquelético. Y vemos que son fascículos, que cada fascículo tiene sus fibras musculares, que cada fibra muscular tiene su miofibrilla, ¿no? Chiquita, y que cada miofibrilla tiene sarcómeros, ¿verdad? Tiene sarcómeros y que cada sarcómera, está compuesta por varias filamentos, por varios filamentos, proteínas contráctiles, miofilamentos, que pues van a acoplarse de tal manera que van a condicionar que el músculo se pueda contraer. Sin embargo, histológicamente hablando, recuerda que el músculo cardíaco es distinto, porque no está dispuesto en fascículos, fibras, y aquí pareciera que no tienen relación uno con la otra, porque son paralelas. Aquí en el caso del músculo cardíaco, esto es importante que lo recuerdes, actúan como un sinsitio, como un continuo, porque una se ramifica y se comunica con la otra, y luego con la otra parece que tienen forma de pantalón, ¿vale? Y lo que está contribuyendo a que se unan y que funcionen como si fueran una misma, así como la canción, es precisamente esto, el disco intercalado, que tiene pues varios tipos de uniones celulares, como la fascia adherens o nucleo occludens, como tienen desmosomas, y muy importante, unas uniones que mencionamos en histología, que son estas, las gap junction, uniones gap, uniones de intersticio, o estas uniones gap, que van a contribuir a que una célula A, por ejemplo, se comunique con una célula B. Y por aquí pasa información. ¿De qué tipo? Iónica. Iónica son una sinapsis, como podrás encontrarlo en algunos libros o en algunos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia es importante porque, pues, eso, estructuralmente hablando, pues, tiene relevancia. Pero vamos a analizar ahora el mecanismo de excitación. En este esquema, como bien explicaba Jocabet, pues aquí para que el músculo esquelético pueda despolarizarse y pueda desencadenar un mecanismo de contracción, tiene que estimularse, pero gracias a un nervio. Aquí está la neurona, aquí está el soma neuronal, sus dendritas, este es el axón que va viajando y llegan aquí al botón terminal, al axón terminal, y pues aquí es donde se liberan los iones. Aquí un neurotransmisor es importante, la acetilcolina, y eso pues va a hacer que se despolarice el músculo entre calcio, y gracias a la entrada de calcio, pues la contracción se lleve a cabo. Pero en el caso del músculo cardíaco esto es diferente, porque el impulso no viene de una neurona, sino que viene de una parte específica del sistema de conducción que son las fibras de Purkinje. Y acuérdate que las fibras de Purkinje, su función en el sistema de conducción, su función en el corazón es conducir
los impulsos eléctricos. Más que generarlos, las fibras de Purkinje conducen impulsos eléctricos que vienen de las células nodales. Todo esto, acuérdate que inició desde el nodo sinusal, porque el nodo sinusal es el capo, es el que manda, es el que lleva la actividad eléctrica del corazón y lo hace pues de una manera organizada y a una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto, ¿vale? Entonces, aquí, esto es lo que sucede, viene el impulso por las fibras de Purkinje, es captado por las células musculares, perdón, sí, por los cardiomiocitos, y cuando estos cardiomiocitos se estimulan, se desencadena un potencial de acción, que estimula la célula, y si recuerdas, las células de trabajo, cardiomiocitos de trabajo, tienen fase 2 del potencial de acción. Y esa fase 2 del potencial de acción, que ya mencionamos, es precisamente la entrada de ¿quién? Calcio. Calcio. Calcio, exactamente. De calcio, muy bien. Para que aumente la concentración de calcio dentro de la célula, como vemos aquí, esto es calcio, y al aumentar la concentración de calcio dentro de la célula, esta pueda ir al aparato contráctil del corazón, a la sarcómera, y pueda desencadenar la contracción. El calcio es muy importante para que se lleve a cabo la contracción muscular. Vamos a ver ahora de qué manera, ¿vale? Bueno, aquí está. Esta diapositiva es la más importante porque resume todo. Resume el mecanismo de excitación-contracción en los cardiomiocitos y cada uno de los números que vamos viendo aquí está explicado en esta parte. Entonces, lo primero que sucede, lo vamos a explicar de manera general y lo vamos a ir detallando a lo largo de la clase, pero bueno, de manera general, lo primero que tiene que suceder para que un cardiomiocito pueda excitarse y contraerse es que tiene que despolarizarse. Es una despolarización de la fibra cardíaca propagada por las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje van a transmitir todo ese impulso eléctrico hacia las células musculares y pues bueno, van a despolarizar la fibra cardíaca, porque precisamente el impulso que viene a través de estas células va a estimular a estas otras para que empiece a entrar sodio y empiece a cambiar el voltaje de tal manera que el cardiomiocito de trabajo alcance ahora un potencial umbral, y al alcanzar ese potencial umbral se desencadena la fase 0 del potencial de acción, ¿vale? Bien, ahora una vez que esto ya se empezó a excitar y se alcanzó el potencial umbral 2, se da la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, es decir, la fase 0. Esto es igual a fase 0, ¿sale? Después, esta despolarización, este cambio en el voltaje, se propaga esta despolarización a través de los túbulos T. ¿Alguien recuerda desde el punto de vista histológico qué son los túbulos T? A ver, ¿qué son los túbulos T? ¿Eran los que iban a tener las mitocondrias? No. ¿No? Son los que penetran, ¿no? Bueno, los... Sí, vas muy bien, ajá. pues penetran bueno, van a penetrar en los miofilamentos, ¿no? Bueno, en los haces de los miofilamentos. Más por o la menos. línea Z. Exactamente, va por ahí. Acuérdate que los túbulos T son prolongaciones del sarcolema, sí, de la membrana celular. Es el sarcolema, doctor, sí, está bien. Del sarcolema, gracias. Del sarcolema, iba a decir sarcoplasma, pero no, eso es el citoplasma de la célula muscular. Pero bien, el sarcolema es una prolongación hacia adentro. Viene aquí la membrana celular del cardiomiocito y el túbulo T es esta prolongación como que se mete hacia acá, ¿sale? Y el potencial de acción se propaga a través de estos túbulos T, va siguiendo esta fase de la membrana, esta parte de la membrana. Entonces, a medida que se desencadena, o bueno, que se transmite este potencial de acción, esta despolarización a través de los túbulos T, acuérdate que después viene la fase 1 o el cierre de los canales de sodio, pero posteriormente viene la apertura ¿de quién? Canales de calcio. De los canales de calcio. A través de un canal de calcio
llamado tipo L, que son todos estos verdecitos. ¿Sí los ves? Estos Sí. verdes. Sí. Entonces, cuando estos canales se abren, el calcio entra desde el espacio extracelular, que es este, desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. ¿Sale? Entra porque va a favor de un gradiente de concentración desde afuera hacia adentro y esa apertura de los canales o de los conductos de calcio va a condicionar que dentro de la célula se abran otros canales de calcio, pero que están localizados en el retículo sarcoplásmico. Porque, ¿qué crees? Que el calcio, pues como dijimos, no puede estar a muchas concentraciones dentro de la célula en reposo, porque ese calcio provoca calciotoxicidad, calcificación de los microtúbulos, alteraciones en la célula, y pues bueno, no puede estar tanto tiempo dentro de la célula. O lo expulsamos a través de algunas bombas, o lo guardamos, lo metemos a la cárcel. En este caso, lo hacemos, o la célula, mejor dicho, lo hace gracias al retículo endoplásmico liso, al retículo sarcoplásmico. Pero cuando se está dando este potencial de acción y ha entrado calcio, porque la célula se va a contraer, ha entrado calcio, se excitó la célula, ha entrado calcio, este mismo calcio va a actuar sobre canales de calcio que están en el retículo endoplásmico liso. Y la apertura de estos canales, aquí estaba cerrado, aquí donde lo señalamos, acá arriba, pero esta apertura de los canales de calcio va a hacer que se libere más calcio desde dentro del retículo sarcoplásmico. Y aumenta todavía más la concentración de calcio. Incrementan los niveles de calcio sarcoplásmico, es decir, de calcio en el citoplasma del músculo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Todo esto es para que podamos obtener mucho calcio dentro de la célula que está excitándose y que se va a contraer. Para eso se despolarizó, para contraerse, ¿vale? Entonces, cuando aumenta la concentración o incrementan los niveles de calcio sarcoplásmico, ese calcio, ese maldito calcio del que estamos hablando, se va a ir a los miofilamentos, se va a la parte donde está el sarcómero, ¿verdad? Y se fija a una proteína del aparato contráctil llamada troponina. Lo voy a escribir en el chat. Se fija a la troponina, que es una proteína del aparato contráctil, y al unirse a la troponina, al unirse a la troponina, al unirse a la troponina, esta unión va a hacer, por varios mecanismos que vamos a analizar más adelante, que se una la actina con la miosina, que son otros miofilamentos y son los más importantes para dar la contracción. Entonces, cuando se fija el calcio a la troponina, se une la actina con la miosina y se acercan los discocetas del sarcómero para llevar a cabo la contracción, ¿sale? Cuando la contracción ha cedido o ha finalizado, cuando esta contracción ha finalizado, pues no es necesario que tengamos más calcio en la célula. Tenemos que o expulsarlo o volverlo a guardar. Y pues de ahí que cuando la contracción acaba, ese calcio se guarda, se recaptura este calcio en cisternas del retículo sarcoplásmico. Es decir, se vuelve a introducir al retículo sarcoplásmico. Esto es en 9, aquí, gracias a una proteína muy importante que se llama cerca. Es la proteína cerca 2. Vamos a ver qué es eso más al rato. ¿Sale? Cerca 2. Disculpen, ese 2 que parece Z. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ninguna, doctor. Muy bien, entonces, a ver, si no hay ninguna duda. ¿Quién dijo que no había ninguna duda? Vamos, vamos. Yo sé quién eres. Sal de ahí.
porque si no, otro de tus compañeros sufrirá. Doctor, Venga, ¿la cerca 2 es una proteína? ¿Era una proteína? Sí, ¿no? así es, Razo Sarasua Alejandro. Bueno, Gracias. como tú fuiste el que habló, ahora tú vas a explicar nuevamente todo lo que acabamos de comentar. No, Sí, ni modo, Alejandro. Échatelo de tu ronco pecho, venga. a ver, pues Vamos. empieza con la despolarización de las fibras cardíacas propagadas por las fibras de Purkinje que vienen, o bueno, esta despolarización viene desde el nodo sinusal, que es el que controla el sistema de conducción. Perfecto. Después se lleva a cabo la apertura de los canales de sodio que son activados por el voltaje, y esto es la fase 0. Bueno, es la fase 0. Después se lleva a cabo la propagación de la despolarización a través de los túbulos T. La despolarización viaja a través de los túbulos T para seguir despolarizando, y esto provoca la apertura de los canales de calcio, que son esos puntitos verdes que se ven ahí, ¿no? Ajá, los canales de calcio sí son los verdes. Ok. Y con la apertura de los canales de calcio, se genera tanto calcio que también se abren los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico. Excelente. De esta manera se incrementan los niveles de calcio en el sarcoplásmico. Y después de esto es tanto calcio que se necesita o guardar o expulsar, y pues se fija la fijación del calcio en la troponina. Bien. Sí, troponina, no protonina. Gracias a esta fijación se lleva a cabo la unión de la actina y la miosina. Excelente. Esa parte no la entendí muy bien, pero ahorita sí me la puedo volver a explicar. Y bueno, después de eso, después de que termina todo este proceso, pues se vuelve a recapturar el calcio o expulsar en las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico gracias a la cerca-2, que es una proteína. Exactamente, es una proteína, es una proteína muy importante que fija el calcio y lo vuelve a guardar en el retículo endoplásmico liso o sarcoplásmico. Muy bien, Alejandro, lo entendiste bastante bien. Entonces, este esquema, si te das cuenta, esta diapositiva es pues vital, ¿no? Casi, porque resume todo lo que ya vimos, pero ahora vamos a detallarlo, vamos a desmenuzarlo y a entender muchas cosas más. Pregunta Olguín Hernández Regina que si ahí se acercan los discos Z. Claro, cuando la actina y la miosina se unen, que vamos a ver más adelante que es una historia de amor, cuando la actina y la miosina se unen con tal fuerza que acortan el sarcómero, aproximando los discos Z entre sí, exactamente. Eso es lo que es la contracción. Una contracción desde el punto de vista estructural, como lo estamos viendo aquí, la contracción se define como el acercamiento de los discos Z. Cuando dos discos Z se aproximan entre sí, eso es una contracción. Y ese acercamiento entre discos Z es condicionado, es causado por la unión entre la actina y la miosina, que es una historia de amor que siempre me gusta mucho platicarles. Bueno, esto pues era una herramienta sorpresa porque este tema lo veíamos antes de hablar de electrofisiología, entonces pues bueno, nos centrábamos más en el calcio de acá abajo, pero tendré que modificar esa diapositiva. Bueno, vientos. Entonces, lo que ya vimos, lo que ya hemos visto es precisamente lo que Miki aquí estaba ocultando. Ya vimos cómo se despolariza la fibra cardíaca, ¿vale? Viene el impulso por parte de las fibras de Purkinje, llegamos al potencial umbral en las células musculares cardiomiocitos, y ese potencial umbral, pues ley del todo nada, hace que ya se abran los canales de sodio activados por voltaje, y después esta propagación, esta despolarización se va a propagar por los túbulos T. Es importante que se propague a través de los túbulos T porque en los túbulos T, precisamente en la membrana que está en los túbulos T, se encuentran los canales de calcio que se abren, también si te das cuenta son regulados por voltaje, se abren y empiezan a introducir calcio. Y nos vamos desde ahí. Entonces, ok. Bueno, cuando se abren estos canales y empieza a entrar calcio, ¿vale? Aquí está. Esto está ya un poco más detallado.
Entonces aquí está. Se abren los canales de calcio tipo L, que son estos. Estos son los canales de calcio tipo L. Este es el túbulo T, ¿vale? Este es el sarcolema, es la membrana celular del cardiomiocito. Este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Entonces, cuando se abren los canales de calcio, entra calcio al interior de la célula y ese calcio, que empieza a aumentar de concentración, se dirige a un canal de calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, que se encuentra en el retículo endoplásmico del cardiomiocito y se une específicamente en un receptor, se une en un receptor de calcio de ese canal, en un receptor de calcio, ¿sale? Que se conoce como receptor sensible a rianodina. Son los receptores de rianodina. Entonces, cuando el calcio entra, voy a quitar esto, cuando el calcio entra aquí a la célula, se une a un receptor llamado receptor sensible a rianodina o receptor de rianodina, da igual, y al pegarse a este receptor, hace que se abra el canal de calcio que está en el retículo sarcoplásmico, que está en el retículo endoplásmico del cardiomiocito. Y al abrirse este canal, hace que el calcio desde el retículo sarcoplásmico salga y aumente más la concentración de calcio. Y aumente más la concentración de calcio. Esto es lo que conocemos como la liberación de calcio o incremento de la concentración intracelular de calcio inducida por el mismo calcio, porque es precisamente este calcio que está entrando desde los canales tipo L el que induce que se libere más calcio, pero que viene del retículo sarcoplásmico. ¿Quedó claro esta explicación? López Fuentes, Dani, dinos. No, la verdad me confundí un poco aquí, ya no entendí bien. Bueno. O sea, entendí hasta la parte de que se abren los canales de calcio tipo L y entran al retículo sarcoplásmico y son recibidos por los receptores pero hasta ahí después de no entendí. Muy bien, no te preocupes. Bueno, mira, lo que sucede es que lo que tenemos que entender previo a esto es que para el corazón, el cardiomiocito para contraerse necesita de calcio. ¿Cuánto calcio? Mucho calcio, mucho calcio. Necesitamos para contraerse mucho calcio. Mucho calcio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el cardiomiocito de trabajo tenga mucho calcio dentro del citoplasma para poder contraerse, para que llegue a la troponina de los miofilamentos? Pues muy sencillo. Se despolariza la membrana, ¿sale? Se despolariza la membrana y la membrana, el sarcolema, específicamente en los túbulos T, estas prolongaciones del sarcolema hacia adentro, es ahí donde se localizan los canales de calcio tipo L. ¿Sí vamos bien, Dani? Sí. Aquí están los canales de calcio tipo L. Entonces, estos canales de calcio tipo L también son canales iónicos regulados por voltaje. Cuando ha cambiado el voltaje gracias a la despolarización de la célula, estos canales se abren y el calcio entra desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Entra desde el túbulo T, este es el espacio extracelular, hacia el espacio intracelular. ¿Sí, Dani? Sí. Bien, entonces ya entró el calcio, ya está aquí el calcio. Ahora, este calcio que acaba de entrar, este mismo calcio, se dirige al retículo sarcoplásmico, Y precisamente ese retículo sarcoplásmico tiene un canal de calcio, también tiene un canal de calcio, no es este de aquí, lo olvidamos tantito, tiene un canal de calcio. Y ese canal de calcio está acoplado a un receptor de rianodina, es este de acá, ¿vale? Bueno, cuando el calcio ha entrado a la célula desde los canales de calcio tipo L, es decir, desde afuera de la célula, este calcio se une al receptor de rianodina y esa unión al receptor de rianodina hace que el canal que está en el retículo sarcoplásmico se abra
y al abrirse se libera más calcio desde el retículo sarcoplásmico. El retículo, acuérdate que es como una cárcel para que el calcio que no alcanzó a expulsarse por medio de otras bombas o mecanismos, pues se quede guardadito, porque en el citoplasma de la célula puede traer complicaciones. ¿Sí, Dani? Entonces, está entrando calcio desde los canales de calcio tipo L, pero aparte se libera más calcio desde el retículo sarcoplásmico cuando el calcio que entró se pegó al receptor de rianodina. ¿Sí, Dani? Esto Sí, es... entonces, Ajá. Sí, adelante. el calcio que entra actuaría más como una molécula ligando para liberar todavía más calcio. Exactamente, por decirlo de cierta manera. Muy bien, excelente, así es. Y esto es lo que se conoce como incremento de calcio inducido por el mismo calcio. ¿Sale? Por igual, el calcio es el que está haciendo que se libere más calcio. Y así ya tengo muchísimo calcio dentro de la célula. ¿Todos? Doctor. Sí, doctor. Sí. Bien, entonces ya tenemos un chingo de calcio dentro de la célula, ya tenemos muchísimo calcio. Ese calcio se va a ir a los miofilamentos que están en el sarcómero. Para eso es importante que primero recordemos el sarcómero. Aquí vamos a hablar de que ese calcio se fija a una proteína importante que es la troponina C. Pero para recordar y para que nos quede más claro este proceso de acoplamiento, excitación, contracción, hay que recordar al sarcómero. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el sarcómero? Holguín, ¿qué habíamos dicho que era el sarcómero? O a ver, González Méndez, que levantaste la mano. Bueno, el sarcómero era todo lo que se ubicaba entre los discos Z. Perfecto. Todo lo que esté entre dos discos Z, ¿sale? Ese es un sarcómero. Sarco, acuérdate que el prefijo sarco es músculo, ¿verdad? Mere, ahí es parte, ¿no? Es la parte, es una parte importante del músculo. Es la unidad funcional muscular y se define como todo lo que se encuentre entre dos discos Z. Estos son los discos Z. Esto de acá. Esto que estoy pintando en rojo es un disco Z o banda Z. El disco Z es más, es correcto, es lo correcto. Disco Z, ¿vale? Bueno, este es un disco Z. Todo lo que está entre ellos dos es un sarcómero, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, lo que va a estar pintando de negro algunas partes y pintando de blanquito algunas otras es precisamente la disposición de sus miofilamentos, de actina y de miosina, precisamente, ¿vale? Entonces, para entender esa disposición, primero hay que darle nombre a estas banditas, a estos colores, ¿sale? Que parecen como si los hubiéramos hecho a lápiz. Bueno, estos son los discos Z, un sarcómero. Tenemos algo llamado bandas I y bandas A. Que sean I o que sean A depende de cómo reflejen la luz polarizada, porque esto se ve a microscópico y se ve la luz polarizada. En el caso de las bandas I se ven claras, se ven claritas, se ven blanquitas. Estas son las bandas I. Bandas I, ¿vale? Estas son las bandas I. Incluso pues aquí dice I banda, ¿no? Y porque son isotrópicas, es decir, no alteran el plano de la luz, se alumbran, no alteran el plano de la luz polarizada, ¿vale? Entonces son bandas I, y las bandas I característicamente están del lado de cada disco Z, están a un lado de cada disco Z. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí. Bien, y tenemos otras bandas que son las bandas A de anisotrópicas, son oscuras, y es que a la luz polarizada, pues no, aquí estas la retraen, son retráctiles, doblemente retráctiles, y desvían la luz. Entonces se pintan, por decirlo de alguna manera, de negrito. Estas son las bandas A, ¿sale? Las bandas A, ¿vale? Y entre cada banda A tenemos una banda H. Una banda H.
Ah, no, perdón. Espérame, ZM. exactamente, muy bien. A un lado de cada banda A, aquí está la A, excelente, encontramos una banda H. Esta de aquí que acabo de pintar, una banda H. Esta es la banda H. Ahorita vemos de dónde viene eso. Y entre bandas H encontramos una línea que es la línea M. ¿Ya recordaste el sarcómero entonces? Sí, sí, doctor. Entonces, va disco Z, ¿vale? Disco Z, bandas I, bandas A, línea M, bandas H. ¿Sale? Sí, sí. Muy bien, de acuerdo. Ahora tienes que recordarlo así. A mí se me hacía más fácil recordarlo con la mnemotecnia que te voy a poner aquí, que es Isi Aja. Es lo que tienes que recordar para recordar cómo, es para que te sea más fácil recordar cómo está la disposición del sarcómero. Isi que la canción. Ay, lo borré. Bueno, pero es Isi Aja. Isi, ¿no? Aja. Y sí, aja, y sí, aja. Entonces probablemente pues esa mnemotecnia pues te ayude a recordar cómo está la disposición del sarcómero. Naturalmente ya sabes que entre cada banda H es isi aja, bueno, más correctamente sería isi, te lo escribo en el chat, isi aja, ¿no? Que entre cada banda H está una línea M. ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, pues bueno, para que recuerdes, y como el barrio cultural, es banda Z, o disco Z, porque viene del alemán Südzenschwie, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, eso significa disco intermedio, disco Z. Pinches alemanes, ¿cómo se complican la vida con su idioma? Bueno, ese. Son bandas H porque significan también del alemán hell, que significa luz. ¿Vale? Aquí está. Luz, y línea M que viene de mit, de los alemanes también, que significa medio. Medio. Esto como brevario. Ahí sabes de dónde viene. Y bien, entonces, como te había dicho, el cómo se pinten las bandas y cómo se vean en el sarcómero, en las fotografías, depende de los miofilamentos, dependen de los filamentos musculares, ya sean delgados o gruesos, porque estos filamentos, estas proteínas contráctiles, que se llaman aquí filamentos, pueden ser gruesos o pueden ser delgados. Y sí, mira, aquí tenemos un disco Z, este es el disco Z, esta sería la banda I, las bandas I, esta sería la banda A, estas son las H, ¿sale? Ya viste, es isi aja, isi aja, isi aja, y luego otra vez I, y luego Z, y luego I, isi aja, y entre cada H encontramos una línea M, ¿vale? Pero bueno, si te das cuenta, lo voy a quitar tantito, si te das cuenta, en donde están las bandas I, solo hay estos filamentos, solo están estos filamentos, incluso aquí el esquema te hace un corte. En el caso de la banda I, si nosotros vemos qué es lo que hay ahí, si nosotros vemos en la banda I lo que hay ahí, vemos que solo hay filamentos delgados, solo hay de estos verdes. ¿Sí lo ves? Sí. Si hacemos un corte tratando de ver lo que hay en la banda A, anisotrópica, que es oscura, vemos que no solo hay verdes, sino que hay también naranjitas, ¿vale? Y es que ve cómo están dispuestas. Si hacemos un cortecito en la banda H, ¿vale? Venimos aquí abajo, vamos a ver que aquí hay naranjitas.
¿Sí las ves? Aquí hay chicharitos y aquí hay naranjitas y aquí hay chicharitos con naranjitas. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Bueno, lo que sigue ahora es ponerle nombre a cada uno de estos filamentos que están componiendo al sarcómero, ¿vale? Muy bien. Entonces, como dice He-Man, ¿sí vieron He-Man en alguna parte en alguna vez de su vida? En el 5. 5, muy bien, por el poder de Grayskull, ¿sí lo vieron? Ahí apenas sacaron una nueva serie, creo. Ah, bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, como dice He-Man, esto lo decía al final de sus programas. Digo, ustedes ahorita lo ven como meme, pero yo lo veía en la caricatura. Y recuerden, amigos, desde los discos Z, desde estos discos Z, ¿sale? Parten o salen hacia adentro, hacia la línea M, los filamentos delgados o filamentos de actina. Estos chicharitos verdes son actina. Esto es actina, es un filamento delgado que corresponderá a la banda I, los puros chicharitos. Desde la línea M salen, desde aquí, desde la línea M, salen los filamentos gruesos, ¿sale? Que corresponden a miosina y que forman la banda H. Pero cuando los filamentos se cruzan, actina y miosina, formarán la banda A, y por eso esta es la más oscura, porque aquí están los dos. ¿Ya lo viste? ¿Sí lo vieron todos? Sí. Sí. Bien. Ahora, si te das cuenta, ya viste cómo la actina está sobre la miosina, y la miosina sobre la actina, y la actina sobre la miosina, en la banda H. Sí. Pues por eso te digo que es una historia de amor. Desde aquí se andan echando el perro, pero ahorita te voy a explicar cómo logran consumar su amor. Es una novela. Bueno, perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No. Bueno, perfectamente. ¿Queda clara la sarcómera, las bandas y qué es lo que hay en cada banda? Sí. Sí, doctor. Doctor, yo tengo una duda. A ver, venga. En la de la actina, bueno, la del filamento es el verde, pero lo que lo rodea, como esa membrana roja que es una proteína. Sale muy bien. También hay otras proteínas, perfecto. Hay otras proteínas que son filamentos delgados, ¿sale? Ahorita les ponemos nombre. Esa como hebrita roja que le está dando vueltas se llama nebulina. Hay otra que es la titina, ¿sale? La titina, nebulina. Y vamos a ver más adelante dos bien importantes. Aquí hay alfa-actinina también, que está en el disco Z. Y otras dos importantes que son la troponina y la tropomiosina. ¿Vale? Esa tropomiosina la odio, es una hija de la chingada, porque es la que está impidiendo el amor entre la actina y la miosina. Ahorita vamos a ver cómo es que esto funciona. Muy bien. Aquí está otra imagen, otra ilustración, ¿vale? Del sarcómero con las bandas y lo que podemos encontrar ahí. Esto pues lo revisas después. Pero lo que queremos ver ya bien aquí es, por ejemplo, aquí viene la actina, aquí viene la actina, aquí viene la miosina. Ahorita vamos a estudiarlas estas, cada una de ellas. Y hay proteínas que contribuyen a la estabilidad de estos filamentos, como son la titina, la nebulina y la alfa-actinina. Esas ayudan a darle estabilidad a estas moléculas. Pero aquí pongo esta imagen porque aquí se ilustra muy bien cómo viene la actina. Estas bolitas, estos chicharitos que ahora son rojos, ¿no? Estas bolitas son la actina. Unidas es una proteína globular, es actina G. Ahorita lo explicamos. Pero si te das cuenta, en la actina hay una molécula aquí de tropomiosina, y hay proteínas aquí también llamadas troponinas. ¿Ya las viste? Sí. Estos son también filamentos delgados. Son proteínas del aparato contráctil, actina, tropomiosina y troponinas. ¿Sale? Muy bien. Entonces todo esto está junto. Aquí en estas hebras, estas bolitas verdes llevan tropomiosina, llevan troponina, y aquí pues se alcanza a apreciar la nebulina que le da estabilidad
a la molécula, al filamento, y aquí tenemos la titina, ahorita les explicamos más a fondo, y la alfa-actinina, que está más para acá, ahorita lo revisamos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los filamentos. Tenemos que hay dos filamentos. Los que parten desde la línea M, que son los filamentos gruesos y es la miosina, y los que parten desde los discos Z, que es la actina, ¿vale? Que es la actina. Bien, los filamentos gruesos, aquí vamos a hablar de la miosina. La miosina es una proteína grandota que tiene varias divisiones. Ahorita lo revisamos. Es una proteína que pareciera una espermita, ¿no? Tiene aquí su cabecita y tiene su cola. Y se alfa, bueno, las hélices, ¿no? Las alfa hélices que se van dando vueltas para aquí tener una especie de palanquita y su cabeza que tiene sitios de unión a algunas otras proteínas. Vamos a ver más adelante cuáles. Ok, empezamos aquí con la miosina. Esta es una molécula de miosina. Es una molécula, es una proteína que parece tener, tiene forma en palo de golf. Tiene forma en palo de golf. Aquí está, ¿no? Es un palito de golf. Ahora, la miosina se va a dividir en dos porciones. La proteína miosina se va a dividir en dos porciones. En una meromiosina ligera, que está compuesta, es lo que veríamos como la colita, la meromiosina ligera y la meromiosina pesada. La meromiosina pesada, ¿vale? Que es lo que va a contener a las cabecitas, ¿sale? Donde hay un sitio de unión a la actina, un sitio que va a reconocer a la actina, ¿sale? Y un sitio de unión a ATP, una molécula de energía, ¿vale? Y tiene aquí sus buclecitos, bueno, unas partes de la proteína que le van a dar movilidad, como si fuera un cuello, ¿sale? Son cadenas ligeras, esenciales y reguladoras, ¿vale? Pero bueno, lo que tienes que entender y recordar siempre es que la miosina tiene dos partes, una meromiosina ligera y una meromiosina pesada. Y en la meromiosina pesada encontramos la cabeza, las cabezas, o regiones E1, así se llama también, donde hay sitio de unión a la actina y sitio de unión a la ATP. Y aquí tenemos su cuellito, con cadenas ligeras, ¿vale? Muy bien. Aquí igual la encontramos, ¿sale? Su meromiosina ligera, su meromiosina pesada, ¿vale? Y los sitios de unión. Muy bien. Y ahora encontramos a la actina. Este es el primer personaje de la novela que vamos a explicar. Este es el primer personaje. El segundo personaje es la actina. La actina es una proteína grandota, ¿sale? Es una proteína larga, mejor dicho. Es una proteína larga que tiene forma de doble hebra de monómeros de actina G polimerizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de estas bolitas verdes se llama actina G. Actina G viene de, la G viene de globular. La G viene de globular, ¿no? Actina G. G de globular, ¿sale? Parece globito. Entonces, cuando muchas actinas G se unen, forman polímero, ¿no? Cuando muchas proteínas G se unen, van a formar actina F. Actina F. F viene de filamento. F de filamento o filamentoso. ¿Vale? Entonces, cuando muchas actinas G se unen una con la otra, forman actina F. Y cuando dos actinas F forman una doble hebra, como la que viene aquí, o sea, si te das cuenta se está enroscando una con la otra, pues ya forman la actina. Ya forman la actina. ¿Sale? Y muy importante, esta actina parte del disco Z. Y para que esté unida y bien anclada al disco Z, requiere de proteínas que le den estabilidad, como es la alfa-actinina, la nebulina y la titina, ¿vale? Que hacen que pues la actina se una bien al disco Z. Se una bien al disco Z, ¿vale? ¿Siguen ahí? Doctor, Sí, doctor. Sí.
Disculpe, si dos actinas F se unían, ¿qué formaban? Si dos actinas F se unen en una doble hebra, forman actina. Gracias, doctor. De nada, forman actina. Bien. Ahora, este es el segundo personaje de la historia de amor, ¿vale? Ahora, el tercer personaje, la villana, la hija de la chingada, la tropomiosina. ¿Vale? La tropomiosina. La tropomiosina es esta. Es este listoncito que viene aquí. Esa es la tropomiosina. ¿Vale? Es una doble hélice de dos polipéptidos que se está ubicando entre el surco que hay entre las moléculas de actina F. Acuérdate que la actina F son estas actinas G que están unidas y que se están entrelazando, ¿no? Entonces, entre ese surquito está la hija de la chingada, la tropomiosina, ¿vale? En reposo cuando pues, no hay contracción, la tropomiosina, su función es ocultar el sitio de unión a la miosina que hay en la actina. Es decir, para darme a entender y seguir con la historia de amor, que la tropomiosina está impidiendo el amor entre la actina y la miosina. En reposo, entre la actina y la miosina. Es la villana, es la Itatí Cantoral, es la lisiada, bueno, es ella, esa es la tropomiosina, ¿vale? Esa es la tropomiosina, está impidiendo el amor entre la actina y la miosina. ¿Dudas con tropomiosina? Yo, doctor, tengo una. Es nada más en reposo, ¿verdad? En reposo, exactamente, porque cuando esto se activa, va a haber un mecanismo por el cual la tropomiosina deja de inhibir esta unión, deja de inhibir este sitio, ocultar este sitio, y ahora sí, la actina y la miosina pueden amarse con pasión y locura. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de también un personaje muy importante que es la troponina. La troponina. La troponina es una proteína, es una proteína que tiene 3 subunidades. Es una proteína que tiene 3 subunidades, es decir, 3 porciones, si quieres verlo así como lo dibujamos aquí en este pastelito. La troponina es una proteína que tiene 3 subunidades. Una troponina C, una troponina T y una troponina I. TN es de troponin, es como se abrevia troponin. C, troponin T, troponin I, ¿sale? ITC, ok. La troponina C, esta subunidad C, se llama C porque fija calcio. C de calcio. Troponina C fija calcio. La troponina T es T porque es la que se está uniendo a la tropomiosina. Y troponina I porque es la que se une a la actina. Y también está inhibiendo la interacción entre la actina y la miosina. También es algo hija de la chingada, pero no tanto, ¿sale? No tanto como la tropomiosina. Entonces, aquí la encontramos. Esta es la troponina. La troponina tiene 3 subunidades. Esta moradita es la troponina T. Esta es la T porque se está uniendo a la tropomiosina. Esta amarilla es la troponina C porque tiene sitios de unión que fijan calcio. Y esta troponina I es esta de aquí, la que se une a la actina. Es I porque inhibe la interacción también entre la actina y la miosina. ¿Sí queda clara la troponina? Sí. Sí, Sí. doctor. Y esta, dicho sea de paso, en la clínica es muy importante porque cuando un cardiomiocito se muere por un infarto o se lesiona y se muere por una arritmia letal o por insuficiencia cardíaca o por lo que tú quieras, cuando se muere y se rompe la membrana del cardiomiocito, se liberan muchas de estas proteínas, entre ellas las troponinas. Entonces, las troponinas nos ayudan a identificar cuando un cardiomiocito está sufriendo, cuando está lesionándose, ¿vale? Cuando hay lesión miocárdica. Esto es muy importante y lo vamos a retomar, por ejemplo, en tus expos, ¿no? Ahora que te atore cuando te toca hablar de infarto, te voy a preguntar de las troponinas. Muchísimo. Ellos dos son
personajes de una novela que se llama Amor en Custodia. Una novela ya viejita, de cuando yo era joven, yo iba en la secundaria y la veía todas las noches a las 9. Entonces, pues bueno, es la historia de amor, ¿no? Entre estos dos. Uno de ellos es la miosina y el otro es la actina. Como quieras verlo. Pacheco la miosina y Bárbara, así se llama, es la actina, ¿vale? Entonces, como decíamos hace un momento, para que se dé la contracción, se tiene que unir la actina con la miosina y formarse entre una y otra, entre actina y miosina, enlaces cruzados. Ahorita vemos qué es eso de enlaces cruzados. Y bien, pues la formación de enlaces cruzados entre actina y miosina es precisamente una historia de amor. Entonces aquí está, el mecanismo de excitación-contracción. Vamos a empezar desde el reposo. Desde la diástole. Acuérdate que en la diástole está en reposo. Entonces, en la diástole está, aquí le hacemos un zoom, aquí está aquí están los filamentos delgados, y aquí le hacemos un zoom, y encontramos entonces, si te das cuenta, esta es actina, actina F, porque está unida con cada actina G y G forman actina F, ¿no? Y en la actina está la troponina con sus 3 subunidades, y está la tropomiosina, ¿sale? Estos, tanto la tropomiosina, que es la villana, como la troponina, específicamente la troponina I, de inhibición, están impidiendo que la miosina entre en contacto con la actina. Están impidiendo el amor, o sea, que están separados. Están separados gracias a la troponina I, específicamente, a la TNI, ¿sale? A la TNI, TNI, ahí dice TNI. Y están separados por la tropomiosina, pero en reposo, cuando esto no se está contrayendo, cuando no hay estímulo, ¿vale? Entonces, en reposo, en diástole, como ya dijimos, la actina está recubierta por el complejo troponina y tropomiosina, que son inhibitorias, lo que impide que los puntos activos de la actina puedan formar enlaces cruzados con la cabeza de miosina, ¿vale? Son los impostores del amor. Pero, ¿qué pasa cuando la fibra de Purkinje viene conduciendo un impulso eléctrico? Este llega al cardiomiocito, este hace que se dé un potencial umbral, cambia el voltaje, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje, entra un chingo de sodio, ¿sale? Cambia el voltaje, se abren los canales de calcio, tipo L, de los túbulos T, entra calcio, este calcio se une al receptor de rianodina. Esto hace que se abra el canal de calcio del retículo sarcoplásmico, se libera más calcio y ahora ya tengo mucho calcio aquí. ¿Sale? Mucho calcio aquí. Ese calcio, bueno, es que antes cuando iban a besarse o iban a hacer sus cositas, estos muchachos, sonaba esta canción. Entonces por eso la puse, pero no creo que ustedes se acuerden porque ustedes están muy chicos. Entonces, cuando esto sucede, cuando ha entrado mucho calcio, ese calcio, fíjate bien, pon mucha atención, ese calcio se une a la troponina precisamente en la subunidad C, que es C de calcio. Se une el calcio a la troponina C y al unirse a la troponina C hace que la troponina se transforme en buena. Modifica su conformación, tiene un cambio conformacional esta proteína al unirse al calcio, de tal manera que también hace que la tropomiosina deje de entrar en contacto con la actina, porque se modifica, se modifica la conformación de la troponina I deja de inhibir a la actina, y la troponina T también hace que la tropomiosina deje de estar inhibiendo a la actina. ¿Y qué creen? Que cuando el calcio se pega a la troponina C, esta cambia de conformación y se liberan los sitios activos de la actina, ahora sí se forma un enlace cruzado. Y se une la actina con la miosina.
y ya se dan sus besitos y ya se quieren, se aman, se besan sus bocas. Bueno, entonces en sístole, cuando la concentración de calcio ha aumentado, la concentración de calcio, la unión de calcio, perdón, a la troponina C, como dijimos, produce un cambio de conformación en toda la troponina que disocia el complejo troponina y tropomiosina, que son las que están inhibiendo la actina, y dejan libres las zonas activas de la actina. Esto hace que pues, la miosina pueda acercarse a la actina y forme un enlace cruzado. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Todos seguros. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Esta es otra ilustración de cómo sucede esto. Entonces aquí esto es en diástole. ¿Vale? En diástole está la actina. Esta es la actina. Y si te das cuenta, tiene aquí a todas esas hijas de su chingada madre que hacen que no pueda unirse a la miosina. ¿Cuáles son todas esas hijas de su? La troponina C, la troponina, específicamente la troponina I, que está inhibiendo a la actina, y la tropomiosina. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la concentración de calcio? Pues cuando aumenta la concentración de calcio, si te das cuenta, esto pasó de ello a esto. Se modificó la estructura, la conformación de la troponina, ¿vale? Y eso condicionó también que se modificara la conformación de la tropomiosina, ¿sale? O sea, se modificó todo esto, ¿vale? Y eso hace que se libere la actina, se liberen los sitios de unión a la actina, ¿va? Y pueda unirse la miosina con la actina y formar enlaces cruzados. Esto en sístole. Pero cuando la contracción termina, cuando el ventrículo ya se contrajo y esto empieza a repolarizarse, el calcio empieza a disminuir y todo regresa a como estaba antes. Otra vez con la troponina y la tropomiosina inhibiendo la unión entre la actina y la miosina. ¿Vale? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, aquí está un poquito más esquemático. Esto es lo que va a desencadenar la contracción precisamente, porque la formación de enlace cruzado, la formación de los enlaces cruzados va a producir un deslizamiento progresivo de los filamentos de actina entre los de miosina. Es decir, la miosina se va a unir a la actina y fíjate bien la flechita y la va a jalar. Se va a ir hacia acá la cabecita de la miosina y va a recorrer todo el filamento de actina hacia esta parte, De tal manera que si la miosina parte de aquí, de la línea M, y la actina parte de acá, del disco Z, cuando la miosina jale hacia la línea M, va a jalar el disco Z hacia acá y se va a cortar el sarcómero. ¿Sí lo viste? Sí. Sí. Entonces, cuando la miosina jala hacia la línea M, jala a la actina y con la actina se viene el disco Z. Y el disco Z pues se aproxima hacia la línea M. Porque así como está pasando de este lado, también pasa de este otro lado. Y se acercan los discos Z. Entonces aquí otra ilustración, otra explicación. Ya viste aquí la cabeza de la miosina, de estar así, cuando se une con la actina, la va a jalar, la va a acercar hacia la línea M y va a aproximar los discos Z. Aquí otra representación de cómo sucede esto. Esto de manera muy, muy rápida, ¿eh? No te estreses ni te desgarres las vestiduras. Entonces, tenemos aquí en A que ya se unen por fin la actina con la miosina, ¿vale? Esto forma posteriormente el complejo aquí, actina, miosina, ATP, porque aquí
¿Te acuerdas que dijimos que la cabeza de la miosina tiene dos porciones? Una porción que se une a la actina y otra que reconoce ATP. Bueno, cuando la miosina se une a la actina, entra aquí una molécula de ATP, de adenosín trifosfato, que es energía, y se hidroliza este ATP, de tal manera que de 45 grados a como estaba aquí, que empujó a la... O sea, cuando la actina y la miosina se juntan, ¡fum!, hay un jalón, hay un golpe, un jalón que lleva a la actina hacia la línea M para que se acorten las sarcómeras. Pero cuando se une un ATP aquí, esa hidrólisis de ATP hace que la cabeza de miosina vuelva a estar a 90 grados. ¿Vale? Pero después, otra vez, se vuelve a unir la actina con la miosina y vuelve a haber un jalón. Para que la actina con la miosina se suelte, debe entrar el ATP. Se suelta, regresa a los 90 grados, se hidroliza el ATP, se vuelve a unir la miosina con la actina, vuelve a jalar y para que se suelte, otra vez llega ATP, regresa a 90 grados, se hidroliza el ATP, ¿vale? Se une la actina con la miosina, vuelve a jalar, jala, vuelve a entrar ATP, pasa a 90 grados, se hidroliza, se vuelve a unir, vuelve a jalar y así sucesivamente varias veces. ¿Sale? Sí. ¿Han escuchado, chicos, la frase del folclore mexicano? Échenles agua. Sí. 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 Pues es que aquí la actina y la miosina están tan atascados que el ATP funciona como agua y los separa. Échenles agua, chiflando y aplaudiendo. Hoy, sí, cierto. Entra el ATP, se sueltan y regresa a 90 grados. Se hidroliza el ATP, se vuelven a juntar la actina y miosina y ¡pum!, vuelve a jalar. Échenles agua, vuelve a entrar ATP. 90 grados. Se hidroliza, se vuelven a juntar, vuelve a haber golpe o jalón. ¿Sale? Aquí salió, vuelve a entrar. ¿Sale? Y se separan, 90 grados. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? Sí. Sí, doctor. Entonces, eso va a ocurrir mientras haya calcio. Porque si ya no hay calcio, pues ya no, esto vuelve a la normalidad. Regresan los discos Z como estaban, porque ya no hay calcio. Vuelve a entrar en contacto la actina con la tropomiosina y la troponina y estamos en reposo otra vez. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es que se reduce el calcio? ¿O qué es lo que pasa para que el calcio ya no esté tanto tiempo ahí? Bueno, te había comentado que para que reduzca la concentración de calcio intracelular, lo primero que tiene que ocurrir es que se tiene que inactivar, cerrar los canales tipo L. Estos se tienen que cerrar, ¿sale? Y es que cuando el cardiomiocito entra en fase 3 y llega después a la fase 4, pues estos se cierran porque estos, acuérdate que son regulados por voltaje. Pero cuando ya está repolarizando, pues se cierran estos canales y deja de entrar calcio. Deja de entrar calcio que se una al receptor de reanodina, que libere más calcio hacia el espacio intracelular, hacia el citoplasma, sarcoplasma y que se vaya a la troponina C. ¿Vale? Ese es el primer mecanismo por el cual se reduce la concentración de calcio intracelular. ¿Sale? Sí. El segundo mecanismo, bien importante, es estos. Bueno, son dos mecanismos. La activación de la cerca y la activación de bombas. Bomba sodio-calcio, también conocido en el bajo mundo como la NACA. La activación de la NACA. De la nacaranda. Bueno, no, esa no. Pero sí, de la bomba sodio-calcio. Y aquí la tenemos, la bomba sodio-calcio. La bomba sodio-calcio. ¿Sale? Esta bomba sodio-calcio introduce 3 iones de sodio para expulsar iones de calcio. Es una intercambiadora.
Es un intercambiador. Introduce sodio para expulsar calcio. Y tú bien dirás, oye, pero tú dijiste que la célula odia al sodio. ¿Por qué lo está metiendo? Para expulsar calcio. Porque después la bomba sodio-potasio ATPasa se encargará de expulsar este sodio. Se encargará de expulsar este sodio. ¿Vale? Sí. Y hay otra bomba que expulsa el calcio para introducir protones, hidrogeniones. ¿Sale? Sí. ¿Qué expulsa esta bomba, doctor? Esta de acá expulsa calcio, o sea, estas dos proteínas se encargan de expulsar calcio e introducir otra cosa, sodio, por ejemplo. Ese sodio después puede ser expulsado por la bomba sodio-potasio, no ilustrada aquí. Y en este caso, aquí hay otra bomba que expulsa calcio, pero introduce protones, introduce hidrogeniones, ¿no? Gracias, O sea, doctor. hidrógeno cargado eléctricamente, ¿no? Protón. Porque acuérdense que químicamente el hidrógeno tiene un protón y un electrón, ¿vale? Sí. Bien. Y otro mecanismo súper importante es la cerca. La cerca. Aquí está, vamos a hablar de la cerca. ¿Qué significa cerca? ¿O qué es la cerca? Bueno, cerca significa ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico. Eso significa. Cerca es ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico. Sarcoplasmic Reticulum Calcium ATPasa. 2A, porque hay varias. Esta es la 2A. ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico o Sarcoplasmic Reticulum Calcium ATPase. ¿No? ATPasa. Ay, güey. ATPasa. ¿Vale? Así se llama. ¿Qué hace esa proteína? Bueno, lo que hace esa proteína es transportar 2 iones de calcio usando ATP desde el citosol, o sea, desde el sarcoplasma, hacia adentro del REL, hacia adentro del retículo endoplásmico liso. Funciona algo así como un policía, donde el calcio es el delincuente y el retículo endoplásmico es la cárcel. Entonces, cuando hay energía, cuando le pagas al policía, cuando hay ATP, el policía, la cerca, toma 2 iones de calcio y los mete a la cárcel, los mete al retículo endoplásmico liso. Y eso hace que disminuya la concentración intracelular de calcio. ¿Sí me di a entender? Sí. Muy bien. Esta proteína, este policía, se va a regular por algo llamado fosfolambano. Fosfolambano. O fosfolamban, así se llama también. El fosfolambano también es una proteína, es una sustancia que regula la actividad de la cerca. Siempre va a utilizar ATP. Para que la cerca trabaje, tiene que haber ATP, ¿vale? Porque usa ATP. Pero el fosfolambano va a poner a trabajar a esa proteína. Si el fosfolambano está fosforilado, es decir, si está activado el fosfolambano, si tiene un fosfato, se activa la cerca y se introduce calcio al retículo endoplásmico o sarcoplásmico. Por el contrario, si el fosfolambano no está fosforilado, inhibe a la cerca y la cerca no puede meter calcio al retículo endoplásmico. Entonces, acuérdate, el fosfolambano regula a la cerca. Si el fosfolambano está fosforilado, la cerca se va a activar y va a meter calcio. Si el fosfolambano no está fosforilado, no inhibe a la cerca y no metemos calcio al retículo y se queda en el citoplasma. ¿Queda clara la importancia de la cerca y el fosfolambano? Sí, doctor. Sí, doctor. Y Que entiendas esto último es tremendamente importante y útil para cuando hablemos de contractilidad, ya cuando vayamos avanzados más en el curso, porque vamos a ver que la contractilidad va a depender de la concentración de calcio. Más calcio tengo dentro de la célula, más fuerte se contrae el corazón.
menos calcio tengo dentro de la célula, pues menos fuerte se contrae, ¿vale? Entonces, hay corazones, como el mío, rotos, lastimados, solitos, que están rotos y que necesitan de más calcio para poder trabajar, ¿sale? Entonces, corazones enfermos, corazones insuficientes, en ocasiones van a requerir de mecanismos para mantener más concentrado el calcio dentro de la célula. Son los llamados inotrópicos. Entonces, muchos de esos medicamentos actúan a este nivel. ¿Vale? Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor. Bueno. Entonces, hasta aquí le dejamos. Hace una pregunta Daniela Alejandro. ¿Es lo mismo el síndrome del corazón roto que el síndrome de Takotsubo? Sí, exactamente. El síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía por estrés, así se llama, es una miocardiopatía por estrés. Es lo que también comúnmente se conoce como el síndrome del corazón roto, y es que se desencadena ante situaciones de estrés. Es una miocardiopatía. El miocardio está estructuralmente alterado y ante determinadas situaciones puede simular incluso hasta un infarto o falla cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca aguda, y hacer el diagnóstico es difícil. A veces, muchas veces no se hace, pero se sospecha, por ejemplo, y es más común en mujeres jóvenes. Ellas están más predispuestas al Takotsubo. Y Takotsubo es una palabra japonesa. Es una palabra japonesa que hace alusión a un pulpo. Y es que en el ecocardiograma, en el ultrasonido cardíaco, la imagen típica es como la de un pulpito y le pusieron Takotsubo. Busquen la etimología de la palabra Takotsubo y vean por qué se llama así ese síndrome. Es muy chistoso, es muy divertido. Bueno, no para quien lo sufre, ¿verdad? Afortunadamente es muy raro, pero es por eso. Pero no, o sea, no es de que me dejó mi novia, me dejó mi novio y ahora me duele el corazón y tengo Takotsubo. O sea, no. Es una miocardiopatía por estrés, pero sino porque me haya dejado mi chiquia o mi chico. O lo que quieras, ¿no? Bueno. Es como una ollita, ¿no? Takotsubo. ¿Mande? Una vacinica o algo así, creo que es. Ándale. Exactamente, sí. Sí, va por ahí. No me acuerdo si era por un pulpo o un recipiente japonés. Algo así. Lo voy a buscar, lo repasaré. Bueno, si no hay dudas o preguntas hasta aquí, si te das cuenta, esto que vemos aquí, esta es una imagen muy bonita. Viene el sistema de conducción, ¿no? Nodo sinusal, nodo AB, las de His, la rama derecha de las de His, rama izquierda, fascículos, ¿sale? Y esta imagen está muy padre porque, por ejemplo, aquí trae la morfología del nodo del potencial de acción de las células del nodo sinusal. En aleta D, tiburón. ¿Vale? Igual aquí, del nodo AB. Pero trae ya también las del músculo ventricular, por ejemplo, y las fibras de Purkinje. ¿Vale? ¿Ya viste? Estas, como no son marcapasos, pues tienen esta morfología. ¿Sale? Incluso también las ramas tienen esta morfología. ¿Sale? Y las de miocardio auricular igual. No es tanto, aquí no se ve tanto la meseta, pero bueno, sí la tiene, ¿no? En forma de bandera, en forma de banderita. Pero, y ya con esto terminamos para que vayan a descansar. Pero, si te das cuenta, toda esta cronología de eventos que estamos describiendo se puede representar eléctricamente. Y la representación de la actividad eléctrica del corazón, la representación gráfica de la actividad eléctrica cardíaca, se llama electrocardiograma. Y es lo que sigue. Hablar de electrocardiograma. Primero, algunos postulados. Y ya después, pues, del trazo. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas, preguntas?